Buenas tardes. Ya son tardes, ¿verdad? Se va rápido el día. Entre más temprano se levanta uno, más rápido se va el día, ¿verdad? Ok, el día de hoy pues vamos a continuar con nuestras clásica enseñanza de los días festivos del Señor. ¿Quién sabe qué día se acerca en una semana? El Shavuot o el día del Pentecostés. En el mundo gentil o en el mundo que sería de la interpretación o de la traducción griega de Shavuot. Shavuot viene de la misma raíz de donde vemos Shabbat, que significa 7, que es la palabra por el número 7. Y Shavuot pues significa 7 semanas, 7 semanas de 7 días, que consiste en ¿cuánto? ¿Quién se acuerda de las matemáticas? 49. No, son lentos, ¿qué pasó? Son 49 y en el día 50 pues se celebra la fiesta de Shavuot, de donde agarramos la palabra Pentecostés, de penta de 5 del griego. Entonces me acuerdo yo cuando estaba chico, escuchaba yo mucho del Pentecostés, ¿no? El Pentecostés. Y generalmente lo relacionábamos todos con un hecho, como cristianos, con un hecho principal que era el día del derramamiento del Espíritu Santo. Sí saben esa, ¿verdad? Es el día que en la palabra en el Nuevo Testamento habla de cuando el Espíritu Santo vino a morar en el creyente. Pero fuera de ahí no hay mucho estudio o por lo menos cuando yo estaba chico no había mucho análisis o estudio de la raíz de dónde venía. Bueno, decías el Pentecostés 50 y ya, ¿no? Estaba leyendo en el Wikipedia, porque ya ven que todo el Wikipedia es verdad, todo viene en el Wikipedia, o en el Google o en Wikipedia, todo viene, ¿verdad? Y estaba viendo ahí en el Wikipedia a ver qué es lo que dicen sobre el Pentecostés, porque uno lo busca como Pentecostés y luego hay otra definición, Shavuot, o sea, son dos páginas diferentes que hablan del mismo suceso o de la misma fiesta, pero como que está dividida entre, el Pentecostés es de los cristianos y el Shavuot es de los judíos, cuando en realidad es la misma fiesta, no hay ninguna división. Pero con el tiempo se ha convertido, como lo vimos en la última predicación, como en los tiempos de Constantino, cómo cambió las cosas, ¿verdad? La sacó de su fuente original o de su raíz original hebrea y la hizo más gentil y más que fuera cómoda para el mundo romano. Porque recuerden, él estaba tratando de convertir, si ven toda la historia de Constantino, él lo que quería era que se convirtiera la gente, pero como era muy difícil de que la gente aceptara algo judío o hebreo, porque ellos mismos los estaban persiguiendo, fue el mismo imperio que estaba persiguiendo a los judíos y a los creyentes. En ese entonces le llamaban cristianos mesiánicos, aquellos que creían en el Mesías. Entonces era muy difícil que un pueblo aceptara la religión, por decir, de esa que ellos mismos estaban persiguiendo. Hagan de cuenta que está Estados Unidos correteando a los musulmanes y de repente dice vamos a convertir a todos los americanos en musulmanes, pues va a estar medio difícil, ¿no? Van a decir, oye, pues somos a los que estamos atacando porque vienen y nos hacen terrorismo, etcétera. Pues no va a ser difícil asimilar algo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita con el Islam? Lo están americanizando el Islam para que sea palpable para toda la gente que vive en Estados Unidos. Lo mismo hizo Constantino con el cristianismo o con la religión, por decirle así, mesiánica. Entonces como que hizo una separación, hizo algo que dijera, bueno, el Pentecostés es para los cristianos y el Shavuot es para el judío y no tiene nada que ver una con otra, y no es verdad eso, son la misma. Cuando nosotros celebramos el Pentecostés o el Shavuot, estamos celebrando algo bien específico que viene en la palabra. Entonces vamos a hacer una recuenta de la historia de cómo llegamos. Shavuot o 49 o 7 semanas de 7
significa que, dice la palabra, que después de la Pascua, después de los primeros frutos, iban a contar 49 días para celebrar lo que era la fiesta de Shavuot. Entonces, pues sacan la cuenta, ¿no? Se le llaman contar el Omer. Entonces está uno, dice, ya bueno, ya fue el día de los primeros frutos, vamos a empezar a contar 49 días. Entonces a cada uno de los días esos le asignaban inclusive un nombre de estudio. Y ese día, por ejemplo, este es el día fulano, tiene un nombre cada día sobre un estudio de bíblico. Dice, bueno, este día es esto y vamos a estudiar esto, este día es el otro, vamos a estudiar lo otro. Y hasta llegar al día 49, o el que se acaba, el que le llaman en contar el Omer. Estaba viendo el análisis, estaba viendo el estudio del contar el Omer. El contar el Omer no es algo que viene en la Biblia específicamente. Por eso es que no es algo que nosotros tenemos que decir, yo tengo que estar contando el Omer. Me da un chorro de flojera, personalmente. Es que es el día de tal. ¿Y dónde dice que tengo que estar contando 49 días? ¡Qué flojera! O sea, de por sí con el trabajo no me la acabo y luego andar ahí contando 49 días y ahora te toca tal y otra. Pues parece que estaba yendo yo a, ¿cómo dicen los católicos cuando van a catecismo, no? Es que es catecismo, ¿no? Pues esto es de 49 días seguidos. Y le asignan algo. Eso es algo que se llama una tradición. ¿Ok? No, dice contarás de los 49 días, pero no dice que en cada día contarás y le pondrás un nombre y estudiarás esto y harás esto. No hay esa parte. Simplemente contarás. Pero los rabinos empezaron a agregarle a ese mandamiento de lo suyo, y es algo cultural. Pero eso cuando veo yo así cristianos o gentiles que están contando, es que es el día de tal. Y eso de dónde viene, de dónde lo sacas, que tienes que estar haciendo eso, ¿no? No tiene nada de malo hacerlo, pero no es un mandamiento legalista que tienes que atarlo a tu cuello y a fuerzas hacerlo. Precisamente ese era lo que decía en el Nuevo Testamento, que era una carga para la gente. En Hechos 15 le dice Pablo, regaña a Pedro y a otros, creo que a Bernabé también. Inclusive Jacobo dice, oye, ¿por qué le ponemos a los gentiles una carga que ni nosotros podemos llevar? Los estás poniendo a hacer cosas que nosotros podemos hacer, y ahora resulta que para convertirse tienen que seguir todos los ritos y mandamientos y las misbahs que tiene el pueblo judío. Nosotros no podemos, y se los quieres imponer a alguien que no es ni de ellos, porque era algo cultural. Entonces, cuando lo vemos nosotros el Shavuot, no hay que verlo de tal manera que es algo legalista contar los 49 días. Estaría bueno, porque así aprenderíamos todos de la Biblia, ¿no? Porque con trabajo la leen, dijo, porque yo sí la leo. No sé cuántos de aquí la leen a diario. Yo sé que hay unos que sí, yo sé que hay unos que sí, pero sé que la mayoría no la lee a diario. O como les digo siempre, la leemos de pasadita, ¿no? Para cumplir. La leemos para cumplir, pero cuando la leemos en realidad y la analizamos, se nos van a abrir los ojos a muchas cosas. Podemos nosotros ver que ¿se acuerdan cuando hablamos de lo que era la Pascua o el Pesaj? ¿Sí se acuerdan eso? Hace como un mes y fracción. Porque el 3 de junio de que vienen 10 días, se cumplen los 49. Entonces quiere decir que estamos a 39 días de haber pasado la Pascua, un mes, una semana aproximadamente. Entonces debe de estar fresco todo esto que vimos en la Pascua, ¿se acuerdan? Hablamos sobre el pan sin levadura, hablamos sobre la carne, hablamos sobre el vino, etcétera. ¿Sí lo recuerdan todos? Entonces nosotros tenemos que analizar la Shavuot basado en la Pascua, porque yo me quedaba, bueno, es un día al azar. Cuando yo leía el Nuevo Testamento, porque siempre de chico me acuerdo cuando crecíamos en la iglesia, inclusive cuando estuve en la prepa, fui a una escuela privada al otro lado y era bautista. Entonces a fuerzas era 1 hora y fracción, no me acuerdo cuánto tiempo era al día que teníamos una clase bíblica. Aparte de las matemáticas, inglés y todo eso, teníamos una clase bíblica. Entonces nunca veíamos el Antiguo Testamento. Que yo recuerde, no, todo era Nuevo Testamento, y nunca veíamos el Antiguo, entonces nunca le entendíamos, o por lo menos yo nunca agarraba la raíz de donde venía todo.
El día del Pentecostés, el día que se derramó el Espíritu. Dije, bueno, ok, estaban todos reunidos, se derramó, y ese fue el día del Pentecostés, porque ese día se derramó. No, ese día se derramó porque era Shavuot. Al revés, no era como de chico nos lo enseñaban. Me acuerdo de chico iba en una iglesia en Plaza y era la misma. Pues todo era con monitos, ¿sí se acuerdan? Que tenían, no sé, los que fueron de chiquitos tenían así como pizarrón cubierto con tela y se le pegaban los monitos solitos. No sé si llegaron a ver eso, ¿no? Entonces, porque no había proyectores, eran monitos, figuritas que recortaba uno y tenían atrás como algo que se pegaba en el tipo velcro, pero no era velcro, se pegaba y se despegaba así de papel, ¿no? Y me acuerdo que ponían las figuritas y veía, mira qué suave, borreguitos, y se subía al arca de Noé, mira, de 2 en 2, y todo lo veíamos así muy superficial, pero no entrábamos al detalle. No sé si porque eran niños o porque yo lo veo más como que era por ignorancia por parte de la iglesia, que nunca lo enseñaba. Todo era gracia, 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 haz lo que quieras, al cabo que te vas a ir al cielo de todos modos, porque el Señor quiere que todos se vayan al cielo. Entonces todo era bonito, y predicar sobre cómo ganar dinero y cómo hacer todo eso, ¿no? Y entonces anoche que estaba dándole un repaso, porque lo repasé el año pasado, el antepasado, en ese lo pasado, pero nunca me tocó hablar del día del Pentecostés. Siempre pasaba algo, lo daba mi mamá o lo daba alguien más. Entonces hoy me toca. Entonces, haciendo un recuento de lo que sucedió, recuerden que en la Pascua agarra y le dice el Señor al pueblo hebreo, le dice, ¿saben qué? Van a cenar panes sin levadura y cénenlos casi de pie, porque en cualquier momento voy a dar la orden para que se salga. Viene la 10ª plaga, porque Faraón endureció su corazón, no los quería dejar. Viene la 10ª plaga, mueren los primogénitos y todo el pueblo Egipto, y al Faraón le dicen, ya vete. ¿Sí recuerdan esa historia, verdad? ¿Sí vieron la película? Ok, entonces agarran y se van. Resulta que llegan al Mar Rojo y se paran enfrente de él, y dice la Biblia que el Señor los acompañaba. Desde el momento que salieron, el Señor los acompañaba en una nube, y esa columna de fuego y nube que se formaba protegió al pueblo al pueblo hebreo del egipcio antes de que entraran y se partiera el mar y cruzaran el mar. ¿Sí recuerdan todo eso, verdad? De ahí a cuando llegaron al monte Sinaí, pues hubo una serie de sucesos. Los atacaron los amalecitas, tomaban agua, convirtieron el agua amarga en agua dulce, y una serie de cosas durante esos 49 días cuando llegaron al monte Sinaí. Entonces dice la palabra que en el monte Sinaí sube Moisés a hablar con Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 24, 9, versículos 9 al 11. Bueno, y dice así: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Ahí estamos viendo que físicamente vieron al Señor, 74 personas. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Significa que en inglés dice, estaba pavimentado de zafiro. Ya se imaginan estar caminando en zafiro. Y semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Comieron con el Señor. El versículo que sigue, se me pasó el 12 también. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces en ese día, cuando Moisés sube al monte, habla con el Señor. Dice que el Señor estaba parado en pavimentado de zafiro, y que brillaba así como la noche. Ya se imaginan cómo es, ¿no? Bien bonito, bien, así que yo cuando lo leí dije, oye, mira, no me acordaba de esa parte, que estaba parado. O sea, me acuerdo cuando veía la película de los 10 mandamientos, porque casi todos aprendimos sobre el pueblo hebreo y el éxodo de la película de los 10 mandamientos.
¿verdad? Entonces todo lo aprendimos de ella, me acuerdo de ella aprendí yo, aunque tiene un chorro de errores, ¿verdad? Pero dice, bueno, y siempre que oigo Moisés me figura el Charlton Heston. O sea, es que Moisés, y siempre que leo y Moisés veo Charlton Heston, no sé por qué. Entonces agarra y dice que estaba ahí y el Señor le dice a Moisés, ven y te voy a dar ¿qué? Las tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarte. Hay inclusive algo que se llama, ¿sí se acuerdan que hemos hablado de lo que es un midrash? ¿Sí saben lo que es un midrash? No lo recuerdan. Midrash es como un comentario como una reseña, una crítica, un comentario sobre, o una lección que se aprende de algo. Esta, hagan de cuenta, es una predicación. Agarran y ven 3, 4 versículos y lo expanden y hacen una predicación. Eso es un midrash. Entonces se estaba haciendo, cuando hay midrash sobre lo que son las tablas de los mandamientos. Y bien curioso, dice, como dicen en Éxodo 31, 18, que los mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Y eran de piedra. Dice el midrash, dice, y yo me quedé, nunca lo había pensado de esta manera, porque siempre me acordaba en la película que bajaba Moisés el cerro. Imagínense que sube el cerro Colorado y tiene que bajar con 2 piedrotas así. Ese sí es CrossFit. O sea, una piedra de este tamaño como que apenas la podemos, ¿verdad? Imagínense bajar un cerro con 2 piedrononas así. Y dicen unos, el Midrash dice que las mismas tablas de los mandamientos eran un milagro, dice, porque esas se cargaban solas. Así dicen, y yo me quedé, pues sí es cierto, ¿verdad? ¿Cómo es que Moisés a sus 80 años de edad, porque tenía 80 años de edad, 80 años de edad, dices, ¿cómo es que Moisés a sus 80 años, si yo a los 40 con trabajo puedo, y a los 80, ¿quién de aquí tiene 80 años de edad? O tiene, el Alberto se ve joven, pero ¿quién de aquí tiene, bueno, quién le sigue de los 80? Imagínense bajarlo del Cerro Colorado y con unas piedras, dos tablas así grandototas, escritas por el dedo de Dios y cargándolas así. Y entonces dice el Midrash, y me quedé yo, sí es cierto, nunca se me había ocurrido cómo era que no pesaban. Dice, no sé, ese es simplemente un Midrash, porque a veces muchas cosas vienen de que probablemente alguien que estaba ahí le dijo a sus hijos, que le dijo a sus hijos, y le dijo, bien, quién sabe, ¿verdad? No sabemos. Pero me quedé yo en el análisis, sí es cierto, ¿cómo es que bajó Moisés? Y están diciendo, ese es un milagro. Cuando el Señor le dio la ley y los mandamientos al pueblo, les dio un milagro. El simple hecho de haberle escrito con su dedo, su propio dedo, y bajar el Moisés el cerro con ellas es un milagro, porque no lo podría haber hecho. El simple hecho de que lo pudo lograr es un milagro. Es un milagro que nos despertemos en la mañana. A veces no nos podemos bajar de la cama, y ahora imagínense a los 80 años bajar un cerro así. Inclusive dice que también que si se fijan en la palabra, la misma palabra dice, se me fue el versículo donde dice que estaba escrita la ley de los 2 lados de cada, o sea, los 10 mandamientos estaban escritos de los 2 lados de las tablas. Y hay unos que dicen, cuando lo leí dije como tipo película, ¿no? Dice un Midrash, dice que cuando uno veía las letras de frente, estaban escritas pues en hebreo, obviamente, ¿no? Y la veía volteada, se veía las mismas letras, pero derechas otra vez, no sé. Dice que se cruzaba la letra, estaba, ¿cómo se dice?, perforada completamente hasta el otro lado para ver del otro lado veías la letra, y si la volteabas veías igual, no se veían al revés. Y hay un chorro de historias que hablan sobre la ley de Moisés, que el Señor le da a Moisés. Es por eso que el pueblo judío le tiene tanto valor o tanta reverencia a lo que le llamamos la Torá. Unos oyen la Torá, es que la Torá. No, esa es una de las muchas razones por la cual se respeta tanto eso que conocemos como la Torá. El simple hecho de que el mismo Moisés pudiera haber bajado del cerro, ya con esa tienes.
¿verdad? Porque no sé cuánto trabajo estuvo ahí. Dice la Biblia que estuvo arriba Moisés con el Señor hablando 40 días y que le estuvo enseñando la ley. Entonces ese día es el que venimos contando como el día de Shavuot, cuando llega el pueblo judío y recibe la ley por parte del Señor. Y es muy interesante, fíjense, porque cuando se celebra Shavuot hay una tradición que dice que el día antes, en el día 49, se desvela uno leyendo la palabra. Porque resulta que el pueblo andaba deambulando por el desierto y andaba por todos lados, y era un pueblo que no había conocido el poder de Dios hasta ese momento. Hay otra midrash así que para mí se me hace medio exagerado, pero dice: el Señor le ofreció la ley a 70 naciones y ninguna la aceptó, y el pueblo hebreo la aceptó. Entonces la tradición dice que por eso la noche antes de Shavuot se lee el Tanakh. Todo lo que lo puedas leer en la noche desvelándote, hasta que te desvelas, hasta que caigas. Pero hay algo bien interesante, dicen aquellos que no tienen cómo leerla, o aquellos que no pueden, un niño por ejemplo que, imagínense, con trabajo hacen la tarea. Entonces tenerlos ahí leyendo la Biblia toda la noche, dicen, va a estar difícil. Y hay una tradición muy interesante que dicen: aquella persona que lee el primer capítulo y el último capítulo de la Tanakh ya leyó toda la Biblia. ¿Qué dice el primer capítulo de la Biblia? Génesis 1. ¿De qué habla? ¿Cuántos se acuerdan? De cuando creó el Señor la tierra, cómo era la tierra, todo lo que sucedió. Y el último capítulo de la Biblia, ¿cuál es? Malaquías 4. ¿Me pones Malaquías 4? Y dice así, Malaquías 4, si ustedes leen el primer capítulo, dice la tradición, se me hizo muy interesante cuando lo leí, porque el Shavuot, y ahorita vamos a llegar a lo profundo de esto. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad se harán estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Que sigue hasta el final, son pocos versículos. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Si se fijan, sol está en mayúscula. ¿Ok? Entonces vimos primero que el Señor creó la tierra, va a venir un juicio, dice, y traerá salvación, el sol de justicia, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ahí se acaba. Si se fijan, en el primer capítulo y el último capítulo hacen precisamente un resumen de todo lo que va a suceder, todo lo que sucedió, la historia de la humanidad. Y eso es lo que una de las cosas que representa Shavuot. Shavuot representa no nada más que el Señor le dio la ley al pueblo de Israel, le dice, ahí está la ley. O sea, viene Moisés, se sube, habla con el Señor, y el Señor le da la ley y los mandamientos y sus preceptos, y todo se los da. Ya lo vimos. Y en la tradición dice, lee el primero y el último capítulo de la Tanakh. El Nuevo Testamento, ¿qué hace? El Nuevo Testamento es un midrash de la Tanakh. Es un comentario para llevar lo que se llama la ley de Cristo, que le llamamos la ley de Cristo, que es la del Antiguo Testamento, pero la ley de Cristo significa que es esa ley de Moisés, pero llevada a la siguiente extremo, o a la siguiente, al siguiente escalón o peldaño. Porque dicen, bueno, ¿qué decía el Señor Jesús cuando le preguntaban sobre la ley? Y dice, sí, de cierto dice que no matarás, ¿verdad? Pero el siguiente paso es, si odias a tu hermano, ya lo mataste.
No estaba negando en ningún momento el Señor Jesús la ley de Moisés, la estaba llevando a su siguiente expresión, más allá de lo que era nada más una simple letra. Por eso es que nosotros leemos el Nuevo Testamento y confundimos cuando Pablo dice, es que la ley no es para esto y no es para el otro. La ley no es para salvación, eso es claro, ya lo hemos visto durante muchos años. La ley es para vivir una vida santa y saber dónde hacemos las cosas mal. Rompamos la ley, ¿nos vamos a ir al infierno? No, porque somos salvos, porque nadie la puede cumplir al 100%. Pero la ley nos dice, por ejemplo, en alguna parte la ley dice no fumarás, es el 11º mandamiento, ¿no? ¿No dice? O no dice no te drogarás, no dice, ese es el 12º. Si quieren ir agregando a la lista, ¿verdad? Y no dice muchas cosas, pero la ley de la ley de Cristo, la que nos da el Espíritu Santo, dice ahí que guardemos la ley de Moisés, que es la que el Señor mismo Jesús nos va a dar, el Espíritu Santo nos va a dar. Ese es que nos lleva más allá de la simple ley interpretada literalmente, nos lleva más allá. Porque mucho judío dice, yo cumplo la ley, pero si no está escrito se vale. Entonces siempre buscan tecnicismos para hacer lo que quieren. Yo conozco muchos, buscan tecnicismos para hacer lo que quieren. Tengo muchos amigos judíos que le entran al yoga y al diksha no sé qué y a la no sé cuál. Es que no dice en ningún lado que no dice que no lo hagas. No, bueno, no dice específicamente no hagas yoga, pero se entiende, ¿no? O se entiende o no se entiende. Que andar ahí con el acá y que se ponen un solecito atrás y todo eso. ¿Dice o no dice? No dice, pero se entiende. No buscan tecnicismos, esa es la ley que nos trae el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros vemos en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo es derramado a los creyentes, se cumple la profecía de Jeremías 31 que dice, y pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes. Ahora nosotros no necesitamos leer la Biblia para saber si algo está bien o mal, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo nos dice, está mal o está bien. Y si lo analizan, todo está basado en la ley que viene de Moisés. Por eso es que el último capítulo dice, va a venir el Salvador y no se te olvide de la ley de Moisés. Y si no, ve todo lo que te va a pasar. Dice, haré volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, va a regresar, porque acuérdense que dice la profecía, una de las profecías dice que se levantará hijo contra padre y viceversa, ¿verdad? En los últimos tiempos. Entonces el Salvador, el mismo Señor Jesús es el que nos va a regresar a esto. Y es bien interesante cuando estaba Shavuot, mira todo lo que trae de profundidad que nunca lo vemos. Nada más vemos un día donde se derramó el Espíritu, pero tenía un motivo. Porque nada de lo que se cumplió en el Nuevo Testamento se cumplió al azar. Tenía una base fundamental que era desde los tiempos antiguos, cuando el Señor le dio la ley a Moisés. Por eso Pablo dice, la ley simplemente es una sombra de lo que ha de venir. Era una manera de decir, hey, esto va a pasar y va a ser profético. Entonces nosotros podemos entender que cuando se le dio la ley del Señor a Moisés en Shavuot, estaba dándole apenas la primera parte de lo que iba a ser todo lo que debería de conocer el creyente. El día de Shavuot se celebra, fíjense, se cree que, o se analiza de una forma de que el primer día es el día de la cebada y el último día es el día del trigo. Si nosotros leemos Levítico 2:11, vamos a leer algo muy interesante que lo vimos la vez pasada, cuando estábamos hablando sobre la Pascua. Sobre la Pascua en Levítico 2:11 tiene algo bien específico. Vamos a abrir, dice, ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura. ¿Sí se acuerdan de esa, verdad? De la levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y les está dando un mandamiento, dice, nada de levadura. Cuando veíamos lo de la Pascua, ¿qué representaba la levadura? Una de muchas cosas que representaba la levadura. ¿Quién se acuerda? El pecado,
cosas que son fuera de lo puro, cosas impuras. Porque ¿qué hace la levadura al pan? Cuando le pone levadura al trigo, ¿qué hace? Lo infla, lo llena de cosas que no son buenas, que son rechazadas, que dices no lo quiero yo, eso no es bueno para mí. Inclusive si come uno levadura, ¿qué le pasa a la barriga? Pues crece, ¿verdad? Si se leuda también la barriga si uno está comiendo levadura todo el tiempo. Entonces la levadura representa algo ajeno, algo que no debe de estar, algo que viene, que es rechazado. Dices no, levadura no. Y es por eso que hoy en día se habla mucho de aquellos pastores o profetas o apóstoles. Es que yo soy apóstol. Bueno, a ti quién te asignó, ¿verdad? Pero bueno. Y se traen el título y que no sé qué, y que siembra tu pacto para que tengas $1,000, entonces dame 1,000, y que sí, todo eso, ¿verdad? ¿Eso es qué es? Eso es levadura. Todo eso no sirve de nada. Pero en el mundo judío había una cosa que también se consideraba levadura. ¿Quiénes saben qué es? Y es algo que en el Nuevo Testamento el Señor corrige a los apóstoles precisamente en eso. Y eso era los gentiles. El pueblo judío tiene una característica de ser muy, ¿cómo se diría? Encerrado en un closet que dice nada de afuera. Son no aceptan ¿cómo se dice? Enajenación, ¿verdad? Que dicen no quiero nada de afuera, nada, es lo mío, la ley, la Tanakh, la Torah y el Señor, y todo lo demás es pagano, etcétera, ¿no? Entonces cuando empezaban a venir aquellos gentiles, palabra gentil no es mala, porque hay unas, no digas gentil, es que yo no soy gentil. Sí eres gentil, acéptalo. ¿Sí? Gentil significa nación, de las naciones. Está la nación de Israel y todo lo demás es gentil, o sea, de las otras naciones. Abraham, el Señor le dice a Abraham, de ti van a gentil, es la palabra en hebreo es goy, y el plural es goyim. Y cuando el Señor le dice a Abraham, de ti vendrán muchos goyim, muchas naciones, muchos pueblos. Entonces no tiene nada de malo, no es algo de, es que yo no nací, yo no soy judío, no tiene nada de malo. El Señor en el Nuevo Testamento le dice a Pedro cuando tiene la visión, dice, no llames impuro lo que yo he limpiado o purificado. Y le llama en Efesios 2:14, tiene el Señor unas palabras para los creyentes. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de ambos goy, o de goyim, o de ambas naciones, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque había una pared, tanto cultural como espiritual, nacionalista, de que decía algo, no puede entrar, los gentiles son levadura. Así decían, los gentiles son levadura. Y era un problema. La levadura no nada más representaba para el pueblo judío algo malo, sino también a los gentiles les llamaban como levadura. Pero nosotros vemos en Levítico 23, versículos del 15 al 20, algo muy interesante. Levíticos 2:11 nos decía, nada leudado vas a ofrecer al Señor, nunca, nada. Levadura es mala. Pero ¿por qué? Y ahora resulta que Levíticos 23 nos dice esto, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Y nos vamos a ir hasta el 20. Y hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Qué sigue? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con ¿qué? Pues. Dice cocidos con levadura, en Shavuot. Está hablando de Shavuot, como primicias para Jehová. Ahí noten esas 2 cosas, levaduras y primicias. ¿Se acuerdan cuándo resucitó el Señor Jesús? Lo vimos la vez pasada. En los que primeros frutos, o el día de las primicias.
Entonces está diciendo levadura y primicias. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias. ¿Con qué? Que era el pan con levadura. Y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Entonces están diciendo, bueno, ¿por qué les dice no harás nada con levadura? Y aquí les dice que sí, en el Shavuot. Es lo que si nosotros no hacemos el análisis no lo relacionamos. Pero cuando nosotros hacemos el análisis de la levadura o la no levadura, y luego de repente le dice vas a comer pan con levadura, y los mismos rabinos dicen, es que esa es la excepción. Y la excepción no te estás dando cuenta. La levadura no nada más representaba el pecado para el pueblo, representaba cosas ajenas, cosas que no. Entonces de manera profética, cuando el Señor le dice al pueblo que vas a comer pan con levadura, está diciendo, ¿qué le dice? De los 2 pueblos haré uno. El otro día me mandó mi mamá unos artículos sobre unas palabras del Señor Jesús proféticas, que luego yo creo que van a dar una clase, una predicación sobre eso, pero está muy interesante el análisis que hace. Muchas de las cosas de ahí yo no estoy de acuerdo, no las comparto, pero las otras sí, y me queda, oye, mira, sí es cierto. Y está hablando precisamente de cosas así de la levadura, donde el pueblo judío decía, no, levadura es mala, inclusive hasta los tiempos de Jesús. La levadura es mala, todo es ajeno, no debe de estar aquí. El Señor Jesús regaña en Hechos 15 a Pedro y le dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado o lo que yo he purificado. Creo que es en Hechos 15, no me acuerdo en qué capítulo es. Pero le dice, ahora el pueblo gentil ya viene a ser parte del pueblo judío, ya son de los 2 se hace uno. Y hay un montonal, estaba leyendo toda una lista de todo lo que sucede en diferentes días, el día que se da el maná, el día que se celebra el Shabbat, cuando se parte el mar, cuando sale el agua de la roca, cuando llegan al monte Sinaí, etcétera, ¿no? Y podemos ver nosotros todos esos 49 días, todos los sucesos que llegan, pero todos esos serían un tema de otro día, para no tardarnos aquí. Lo importante es que nosotros veamos que el Shavuot representa no nada más algo así, un evento que dice llegó el Espíritu Santo al pueblo o al creyente de manera no sé, al azar, de manera así como que el Señor dijo, vamos a escoger ese día y vamos a mandarlo. No, tenía un propósito profético desde los tiempos antiguos, donde les estaba diciendo que no nada más el pueblo judío era el que iba a ser salvo, sino también el resto de la tierra, el resto de las naciones, los goyim. En el momento que un goyim se convierte, ya es parte del pueblo de Dios. Simplemente tienen diferentes cultura. ¿Ok? Es nada más otra cultura. Nosotros alabamos al Señor probablemente luego con rancheras. ¿Qué tiene de malo? No, es otra cultura, es la que nos dio. No tiene nada de malo, ¿no? Porque es la que nos dio. Los americanos ¿con qué? Pues no sé, con jazz o lo que sea. Los africanos con muchos tambores. Yo puedo irme a África y quedarme aquí y de los 2 lados encajo. ¿Verdad? Los que tocan guitarra, eso pues no. Se pueden ir a China. Los chinos también, pero de todos hizo un solo pueblo, cada quien con sus diferentes culturas. El nombre de Shavuot o la palabra Shavuot tiene varios significados. Se le llama también el día del festival de las semanas. En Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10, el festival de la cosecha, el festival de los primeros frutos,
no el de los primeros frutos después de Pascua, sino también se le llama de los primeros frutos porque vimos que eran primeros frutos, primicias, ¿se acuerdan? Levadura y primicias. Y las frutas de trigo, o los primeros frutos de trigo, el día de la asamblea. Y ese, el día de la asamblea, o el día de la congregación, o el día de congregarse. Si nosotros vemos en Hechos 2, nada más que aquí se me perdió el versículo, donde se reúnen 3,000, fíjense, 3,000 personas reciben el Espíritu Santo, cuando en el monte Sinaí, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí recibiendo la ley, abajo ¿qué hace el pueblo? Se hacen dioses de becerro, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan eso? Y agarran y dame tu oro y todo, y vamos a hacer unos dioses. El Señor se enoja y mueren 3,000. En el mismo día que el Señor le da la ley a Moisés y mueren 3,000 por su pecado, en ese día en el Nuevo Testamento 3,000 reciben el Espíritu Santo. ¿Es coincidencia? No existe esa palabra. No existe la palabra coincidencia. Pero fíjense, otra de las cosas que dice Shavuot significa el día de la boda. Ay, me quedé, bueno, cuando hablamos de la boda. Y dije, ¿tendrá algún significado con el Señor, la venida del Señor? No, esa es otra boda. Para no quedarnos confundidos, esa es otra boda. Esta se llama el día de la boda porque es cuando el Señor, el Padre, Jehová, Yahweh, le dice al pueblo judío, aquí, yo estoy aquí para que sean mi pueblo. Les hace una oferta, dicen. Eso hace, ¿no? Les hace una oferta. Y si nosotros leemos el Éxodo, en el Éxodo dice que siempre el pueblo cuando les llevaba la palabra decía, lo que diga el Señor, nosotros lo vamos a hacer. Si el Señor lo dice, vamos a obedecer. Si el Señor lo dice, lo vamos a hacer. Si el Señor lo manda, lo vamos a obedecer. Y se conoce como el día de la boda, porque es cuando el Señor le agarra y le dice al pueblo judío, le dice, acéptenme a mí. Y donde el pueblo judío dice, haremos todo lo que tú digas. Se dice que la Torá o la ley es el contrato de matrimonio. Inclusive el monte se consideraba la carpa que se usa, la jupa. ¿Se acuerdan cuando vimos la boda? Que se casan debajo de una carpa. Que el monte representa la capa, el padre es el novio, el pueblo es la novia y la ley es el contrato. Es el día de la boda. Muchas cosas que me quedan, bueno, qué interesante, ¿no? Todo eso nos está llevando a algo que ahorita lo vamos a ver. Una de las cosas contemporáneas que se hace hoy en día es que se celebra Shavuot como el día que se dio la ley, pero fíjense, originalmente no era un día de celebración de la ley, era un día de una fiesta agrícola. Porque nosotros vemos en Levítico cómo les decía, me traerás pan, me traerás becerros, me traerás machos cabríos, etcétera, como sacrificio. Y serán para el sacerdote, etcétera. Originalmente no se conocía como una fiesta de la ley de la Torá. Eso empezó a suceder, o eso se cambió después del año 70, cuando fue destruido el templo, cuando los romanos entraron a Jerusalén y corrieron a todo el pueblo judío y destruyeron el templo. A partir de eso se empezó a considerar como el día que se le dio la Torá, pero originalmente no, era una fiesta agrícola o una fiesta de comer. Y en la tradición de comer, se come la levadura. Ya vimos eso, ¿verdad? Pero se comen muchas cosas que son de acuerdo a como dice en Levítico. Ahorita les encuentro el versículo, pero habla de cómo hay 7 alimentos que se comen ese día, y una de las cosas que se come mucho, que se tiende a comer de manera tradicional, es la miel y la leche. Y se dice que en la noche, cuando uno se queda despierto toda la noche estudiando la Tanakh, no la Torah, la Tanakh, toda la Biblia, hasta donde llegues o lo que puedas o lo que se te grabe, de una manera es como penitencia, por decirle así, por no estar listos, por no estar buscando al Señor antes de que te diera la ley, de estar así vagos, de estar perdidos.
Pero dice, para mantenerte despierto leyendo la ley, tiendes a comer cosas hechas de miel y de leche. Y una de las cosas que comen mucho, y esto es lo que a mí me gustó, porque todo lo que tenga que ver con es pastel de queso. A mi hija, a Mía, le va a fascinar el Shavuot, porque va a poder comer todo el pastel de queso que quiera. ¿Quién le gusta el pastel de queso? Pues ahí está, vamos a traernos un pastel de queso para cuando celebremos el Pentecostés. Ahora sí todos dicen que ya despertaron, ¿verdad? Estaban primero cabeceando y ahorita ya despertaron todos. Pero de las cosas que se celebra es eso. ¿Por qué? Porque es una fiesta en realidad, no tanto para recordar la ley, sino es una fiesta al Señor. Fíjense, en la palabra dice que hay 3 fiestas a las cuales son convocados los varones siempre. Y esa es la Pascua, primeros frutos o primicias y Shavuot. Y ese es obligatorio, viene en Deuteronomio, que dice todos los hombres deberían de celebrarla, es obligatorio. Y nosotros en Shavuot tiene el pueblo judío, cuando se convierte al Mesías o cuando conoce al Señor Jesús, tendía a leer varios versículos, como les mencionaba, leían desde el principio hasta el final. Pero en el Nuevo Testamento los creyentes tendían a leer Juan 1, versículos 32 al 34. Vamos a leer ese. Eso es uno de muchos, pero vamos a leer ese. Juan 1, como neotestamentarios, es Juan 1, ¿verdad? Aparte del Antiguo Testamento. Pero Juan 1, versículo 32 al 34, dice así. Ok. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso es uno de los versículos, porque en Shavuot o en Pentecostés, ¿qué se derramó? El Espíritu Santo. Y lo podemos ver nosotros en Hechos 2, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 13. Hechos 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ahí pongan en hebreo Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Me están fallando ahí? Bien, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, del cual llenó toda la casa donde estaban sentados, parecido al estruendo que salía del monte Sinaí cuando estaba el Señor ahí, ¿sí recuerdan? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Desde dónde eran? Dice árabes, habían mexicanos, no había mexicanos. Pero dicen que todos les oían, de todas las naciones había, del África, de todos lados. Dice, había que judíos y ¿quiénes? Prosélitos. Prosélitos son aquellos que no son judíos, que son convertidos, que los convierten. O sea, en aquel entonces no es como hoy. Hoy en cuenta que cuando uno se convierte, para ponerlo en términos más modernos, se convierten en cristianos. ¿Okay? Pero en aquel entonces no existía el cristiano.
Entonces, ¿en qué se convertían? Se convertían en judíos. Cuando iban a hacer proselitismo, se convertían en judíos, porque era el Dios de Israel. Entonces los convertían en judíos, y era normal. Ahorita, en esencia, el creyente se convierte en judío. Así dice la misma palabra en Gálatas. Creo, en Gálatas y en Romanos también dice que se convierte en judío en su fe. Entonces dice que había prosélitos, había africanos, árabes, asiáticos, cretenses, decía de todos lados. Y recibieron el Espíritu Santo porque ya no hacía distinción el Señor de que si eran o no judíos. Cuando el pueblo hebreo partió de Egipto, partió hebreos y otras culturas más, que fueron también convertidos en prosélitos. Entonces, cuando vemos nosotros lo que sucede en el día del Pentecostés, nos lleva a una tradición misma que hacían los judíos en Shavuot. Nosotros en Purim, ¿qué leemos? Ahí les estoy probando su Esther. Pero en Shavuot se lee el libro de Ruth. Eso yo no lo sabía, fíjense. El libro de Ruth. Y si nosotros hacemos un estudio del libro de Ruth, nos vamos a dar cuenta algo muy interesante que sucedió, que hace el mismo Espíritu Santo hizo en el Pentecostés. La historia de Ruth es de una mujer que era moabita. Y hagan de cuenta que se casa con un judío. Ruth era una de dos que se casan con judíos. Y entonces se mueren los esposos, se queda Ruth con la suegra, y la suegra dice: no, pues ¿qué hacen conmigo? Váyanse a su tierra, allá con los otros, regresen con ellos, habiten entre su gente. Y una de ellas se va, y Ruth dice: no, yo me quedo. Y se desarrolla toda la historia, pero una de las cosas claves que le dice Ruth a Noemí, exacto, y a Boaz, inclusive porque se casa con Boaz, que también era familiar de Noemí. Está medio enredosa la novela, pero léanlo, porque está muy larga el libro de Ruth para leerlo aquí. Pero una de las tradiciones es leer el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth no era judía, era gentil. Y los hijos de Noemí, los dos se casaron con gentiles. Pero en un momento que se va una, dice: yo me voy a mi tierra. Ruth dice: yo me quedo. Y le dice estas palabras a Noemí, le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Le dice Ruth a Noemí. En el momento que ella decide: yo me quedo contigo y yo sirvo a tu Dios. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Lo mismo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos. Se reunieron judíos y prosélitos. Esos prosélitos eran gentiles, no eran judíos, pero esos prosélitos utilizaban las mismas palabras que utilizaba Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y vemos que se cumple desde el Antiguo Testamento lo que sería de manera profética la levadura con el pan, que de los dos se hace uno. No nada más exclusivo, el Señor es racista y nada más un pueblo semita los va a dejar, no. También dice, también a la levadura, a los que están de afuera. Y la levadura no es mala, porque a mí me gusta más el pan con levadura que el pan sin levadura. Sabe más rico. ¿Sí o no? Sí, o sea, yo no me voy a hacer un sándwich con matza porque se me deshace. Me quedo con el puro jamón lleno de mayonesa. El otro se me deshace, ¿verdad? No tiene nada de mala la levadura en ese sentido. La levadura le da un propósito al sándwich. Ya lo estoy convirtiendo en un menú, pero pueden entender la simbología detrás de eso, ¿verdad? Que la levadura le da sabor y forma a lo que antes era nada más seco, sencillo, sin propósito en realidad. Porque ¿cómo te comes el matzah? ¿Qué le puedes poner al matzah? Si todos comieron matzah el día de que estábamos, ¿qué le puedes agregar? Nada más queso Filadelfia se me ocurre a mí embarrarle. Atún, probablemente. Sí, atún. ¿Qué más? Pues nada, ¿verdad? Pero al pan, al pan le ponemos mermelada, le ponemos peanut butter, le ponemos jamón. ¿Por qué? Porque de cierta forma le da más valor al pan.
Si están entendiendo esa parte del estudio. O sea, la levadura en ese sentido no es mala porque le da forma y le da propósito a lo que nosotros estábamos comiendo. Y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, es la culminación. Shavuot es la culminación de todo lo que venía haciendo el Señor desde los tiempos de Adán, cuando llega el Espíritu Santo y mora en el pueblo. Como veíamos anteriormente, dice: no se olviden de la ley de Moisés. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos pone la ley, como dice Jeremías 31:31. Pone la ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque así no se nos olvida. En el Shavuot se dice que, o en Pentecostés se dice que es el día, fíjense, en que nació el judaísmo. No existía antes. Como religión, no existía antes. Eran un pueblo que sabían que había un Dios y que les había hecho promesas a sus padres de las 12 tribus. Desde los tiempos de Abraham, dice 430 años, y ellos reclamaban: oye, ya van para 430 años, ¿a qué hora nos va a sacar? Pero no había ley, no había nada, no había nada escrito, nada que dijeran yo, escrito está, no. Ellos decían: tú le prometiste a Abraham que después de 400 años nos ibas a sacar de esclavitud. Eso era lo poco que conocían del Señor. Cuando fue Moisés al monte Sinaí, ahí es donde empieza lo que se conoce como el judaísmo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos estos creyentes, se dice que es el día oficial que nació la iglesia. La iglesia que nosotros conocemos nació el mismo día que nació el judaísmo. El problema es que el judaísmo hoy en día está atorado, porque no quiere dar el siguiente paso a convertirse en iglesia. Y eso es algo que les mencionaba de un estudio que estábamos viendo, que está muy interesante, y luego lo vamos a dar. Está muy interesante el estudio, que mira, no se me había ocurrido eso, pero bueno, tiene sentido todo lo que viene. Pero vámonos a 1 Corintios 15:20 y vamos a ver un versículo que habla algo que vimos desde el principio. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es el Señor Jesús? Primicia. Por eso es que resucitó. ¿Qué día? Hasta el mismo apóstol Pablo lo dice. Primicia, el día de las primicias. La resurrección del Señor es el día de las primicias. Resucitó en domingo, pues, para deshacernos del debate que tiene 2000 años, que ¿cuándo murió? ¿Cuándo resucitó? ¿Cuánto tiempo estuvo? Ahí está, ya, claro, ya. Siguiente argumento. Pero vimos desde el principio que decía en Levítico: los panes, dice, las primicias. Para el Señor Jesús es la primicia del día del Pentecostés o de Shavuot. Eso es lo que representaba, que nos está diciendo el apóstol Pablo, que dice: ese es el día el mismo día que fue dada los mandamientos para que naciera el judaísmo, es el mismo día o que es en Shavuot, que representa la levadura, todos los pueblos, y las primicias es el Señor Jesús. No, el derramamiento del Espíritu Santo era básicamente, precisamente, un cumplimiento profético de todo lo que venía desde el Antiguo Testamento. No un día el que el Señor arbitrariamente escogió para decir: ese día voy a derramar al Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, cuando hacemos el estudio desde el principio, mira qué interesante, no nada más era como me lo contaron de chiquito en las láminas esas que ponían de figuritas de la escuela dominical. Tiene un significado y un sentido más profundo. Una de las razones por la que se dice que se lee Ruth y entre otras cosas los otros libros de la Biblia durante Shavuot es porque la palabra educación y dedicación es Hanukkah, y educación es la palabra, es muy parecida, aquí no la subrayé, pero aquí la tengo subrayada. La palabra educación es Shinuk o Hinuk, y las dos comparten la misma raíz, la misma raíz de etimológica o de la palabra. Dedicación y educación es lo mismo, básicamente.
Por eso es el motivo por lo cual nosotros debemos de leer la Biblia, nosotros debemos de aprender, porque nosotros no podemos dedicarnos a algo de lo que ignoramos. Por eso se dice que de la tradición es, en Shavuot tenemos que leer la Biblia. Porque no puede uno ir a la escuela nada más por cumplir, porque va a reprobar los exámenes. Nunca he faltado, llego temprano y salgo a la hora. Pero si no te le dedicas tiempo no vas a aprender. Y por eso es que la palabra dedicación y educación tienen una misma raíz. Son de las muchas cosas que les enseña el judío a sus hijos. Luego dicen, ¿por qué son tan prósperos? ¿Y por qué les va bien? ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que si lees la ley o la cumples y la respetas y la valoras, el Señor te va a prosperar. No tienen que andar haciendo nada de misticismo ahí con que, bueno, yo voy a dar 10 en el canasto porque Cash Luna dice que si doy 10, o sea, nada de eso. Si alguien les dice, llega un falso maestro y le dice, es que tienes que pactar. No, si el Señor ya hizo un pacto conmigo. Sí, el nuevo pacto se llama el Nuevo Testamento y ahí viene el pacto. Contigo yo no tengo que hacer ninguno. Y el pacto original dice que si yo sigo su palabra, Él me va a bendecir. Yo no necesito andar haciendo pactos contigo. Se dice que para que que los policías y a la FBI, a la NSA, no sé si en México no creo que suceda porque con trabajo muchos policías pueden manejar una moto, pero se dice que cuando quieren identificar un billete falso, ¿qué tienen que hacer? ¿Estudian todos los billetes falsos que haya? No, fíjense que nunca se estudia un billete falso. Para que una persona pueda identificar un billete falso debe de conocer el auténtico al 100%. Si conoce el auténtico, cualquiera que llegue y no cumple con el auténtico se determina que es falso. No necesitas decir, ay, todo esto está mal, estar buscándole a ver todo lo que está mal, sino conoce a lo que está bien y así identificas lo que está mal. Por eso se dice que en Shavuot se le llama también un día de educación y dedicación. Así como cuando celebramos Hanukkah, de la dedicación del templo, también es la educación de la palabra. Y la dedicación al conocimiento de la palabra es la que nos va a llevar a una plena vida con el Señor. Se dice que el propósito de la Pascua, que es la que sucedió 50 días antes, de la redención de la Pascua, es para convertirnos libres y convertirnos en un pueblo precioso, atesorado por Dios y ser luz a las naciones. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús murió, resucitó y mandó a sus discípulos, dice, lleva la palabra y haz discípulos. Porque ese era el propósito original de cuando les dio el Señor la Torá o la ley o la instrucción al pueblo judío. Dice que sean luz a las naciones, lo cual nunca quisieron hacer. Entonces cuando viene el Espíritu Santo, viene el Señor, ¿cuántos no se han convertido en el mundo durante 2000 años al conocimiento del Señor? Y eso fue lo que hizo el Señor en el momento que Él murió, resucitó y nos mandó el Espíritu Santo. Cuando nació la iglesia, todos nos convertimos en la luz a las naciones. En Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Les está diciendo que guardan su ley, su pacto, sus promesas, todo, y dice que nos llama a ser sacerdotes. No, nada más, dice que no quiere borregos, dice el Señor, yo te haré cabeza, no cola, serás cabeza y no cola. Quiere cabezas, no colas. Nos manda a todos, dice, que guardemos su pacto, sus promesas y ser sacerdotes. ¿Sacerdotes qué es? ¿Qué hace un sacerdote? Me voy a poner en el lugar de sacerdote aquí, sin la vestimenta, pero ¿qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Haciendo qué?
estoy ministrando, estoy enseñando, exponiendo la palabra, llevando conocimiento de la palabra a ustedes. Pero dice que eso demanda de todos, no de unos o de uno solo. Todo el pueblo tiene la obligación de ser sacerdotes, de hacer ¿qué? Educarse y dedicarse. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes en ese momento, les da a todos esa capacidad. Recuerden que eran 3,000 y de ahí se corrió la voz, que ya no la podías parar. Es por eso que Pablo también los perseguía para matarlos. Dice que son un montón, hay que deshacernos de ellos porque están infestando nuestra fe, nuestro judaísmo, le están echando a perder. Dice que una de las estudios talmúdicos dice que el mundo existe por el aliento de los niños que estudian la ley. El mundo existe por el aliento de los niños que estudian la ley. Es un concepto que se maneja desde tiempos antiguos. O sea, en otras palabras, ocupo yo seguir. Yo voy a la escuela. ¿Algún adulto aquí va a la escuela? No van a la escuela, ¿verdad? La educación o nuestra formación se nos da ¿desde cuándo? Desde niños, desde que estamos chiquitos. Ya si le fallaste acá para arriba, ya va a estar muy difícil corregirlo. Cuando ya dicen que un árbol que crece chueco es muy difícil, o tronco que crece torcido es muy difícil enderezar. Y por eso es que el Señor Jesús dice deja que los niños, dice mamá que empiece y que ustedes lo terminan, a ver si leen la Biblia. Dejad que los niños, porque ese concepto talmúdico no era talmúdico, es del Señor Jesús porque viene del Padre. Los niños que estudian la ley, o el aliento de los niños que estudian la ley son déjame lo repito porque se me olvidó. Dice, el mundo existe por el aliento de los niños que estudian la ley. Porque debemos de nosotros no nada más conocer de la ley, conocer de la Biblia, conocer de su palabra. La ley, recuerden, no para sino para instrucción. Qué hacer, qué no hacer, cómo comportarnos, cómo vivir, etcétera. Y cuando un niño crece o es educado con esos preceptos, conceptos, ideas, forma de pensar, valores, crece a ser un niño que va a darle vida a la tierra, se dice. Por eso dice el Señor Jesús que vosotros sois la sal. Porque si nosotros no conocemos la palabra, no podemos ser la sal. La sal, y el Señor nos da la ley por medio de su Espíritu y por eso nos hace sal. Y eso es la profundidad está larguísimo el estudio. Traté de tocar lo más básico y principal de lo que representa el Pentecostés o Shavuot. Más allá de lo que conocíamos tradicional, no quise regresar a lo tradicional que ya sabemos. Se derramó el Espíritu Santo, tantos días, etcétera. No, eso ya lo hemos visto vez tras vez durante años. Lo importante es entender la profundidad porque tiene un propósito o tiene un antecedente profético. La fiesta del Pentecostés nada más es un evento que lo manejamos así superficialmente, sino también nos obliga el Señor, nos dice que tenemos que celebrar ese día. Me han pedido durante las últimas semanas de que cuándo van a haber bautizos. Ya va a haber bautizos, precisamente por eso, para que coincidan alrededor de estas fechas. Y entonces, recuerden, hermanos, que el Señor nos salvó y nos dio su Espíritu para que vivamos una vida recta, para ser luz a las naciones, sacerdotes y la sal de la tierra. Y eso es lo que representaba el Pentecostés. No nada más un día que parece que se derramó, pero se derramó el Espíritu Santo. Por lo menos esa idea te lleva, bueno, se derramó el Espíritu Santo, qué cosa tan maravillosa, sí, pero tenía todo un principio. Amén, hermanos. Y para terminar, vamos a ver un video. ¿Tienes listo el video? Vamos a ver un video de una canción que todos se conocen, todos ya se saben la letra. Así es que no la encontré con subtítulos, pero ya se saben la letra.
de todos menos yo, porque yo soy el único que no la estoy ahí pegándole a los tambores, soy el único que no se la sabe las letras. Pero lo bueno es que le entiendo al inglés. Está en inglés y en hebreo, pero es una canción o un canto que tiene sentido en este momento. Y de ahí nos despide Jaime. Que Dios les bendiga.